We're taught that 1 + 1 = 2. Simple, right? But today's world isn't simple. So, what happens if we look at it from a new angle? Could we make something greater? If we bring together human ingenuity, passion, and experience with the latest technology, we start to make something more. Something we can see in people's lives and feel in the world around them. Building trust for today and tomorrow. And that's the thing. We all know the math. But we need a new way to put it together. Which means we don't just find answers. We never stop looking for them. A passionate community of solvers, coming together in unexpected ways, creating new solutions for a new day. That's the new equation. Perfecto. Buenos días. Saludos a todos. Gracias por recibirnos desde donde estén. Es un gusto que nos estén acompañando en esta presentación de los resultados de nuestra encuesta de información salarial para Guatemala para el año 2022. La verdad es que tenemos lastimosamente por los últimos años hacerlo en este formato, que si bien nos ha facilitado y nos ayuda mucho, pero bueno, extrañamos mucho ese calor humano. Así es que esperamos que la próxima presentación pues podamos darnos la mano, podamos darnos un abrazo y compartir juntos la presentación de resultados. Si avanzamos, por favor, con la agenda. Ok, la agenda para el día de hoy es una agenda corta, muy práctica, pero con mucha profundidad y con mucha información que creemos les va a resultar muy valiosa para su día a día. Vamos a empezar primero repasando un poco el contexto económico para el 22 y algunas expectativas para el 23. Luego vamos a presentarles algunas conclusiones de este estudio por el año 22. Recuérdense que ya luego ustedes con sus accesos pues podrán ingresar a la herramienta y tendrán toda la información con mucha profundidad. Y finalmente pues vamos a cerrar con un tema muy importante, ahora quizá más que nunca, y es tiempos sin precedentes exigen una compensación sin precedentes. Entender un poco qué está pasando, las tendencias, cuáles son las buenas prácticas. Así es que esperamos que nos acompañen con todo el evento. Continuemos. Ok, ¿quiénes vamos a estar compartiendo con ustedes? Luis Garrido, el socio líder para el área de People and Organization en PwC Interaméricas. Victoria Scott, directora regional del área de compensación y beneficios. Nuestra querida Diana Díaz, líder para el área de compensación y beneficios en Guatemala. Y bueno, en este momento que nos acompaña Ronnie Maldonado, socio a cargo de la práctica de consultoría en Guatemala. Ok, repasemos un poco el contexto económico y vamos a empezar un poco por el componente mundial. ¿Cuál es el panorama económico mundial? Bueno, lo que vemos es que en el 21 tuvimos un rebote muy fuerte después de una contracción económica global muy fuerte. En realidad, Guatemala extraordinariamente fue muy resiliente porque apenas tuvo una contracción de un 1.5% en su PIB versus otras economías en la región que tuvieron una contracción hasta del 9%. Lo que sucedió luego es que tuvimos un rebote muy fuerte en el 21, como pueden ver ahí, tuvimos un crecimiento mundial de un 6%, lo cual es extraordinario, y justo en el 22 pasó lo que se esperaba. Lo que tuvimos fue una normalización. No podríamos decir que en el 22 fue una desaceleración, en realidad fue una normalización después de ese pico tan
tan grande con una economía global que creció alrededor del 3.2%. Las economías avanzadas, como siempre, crecen un poco más despacio, el 2.4%. Las emergentes y Latinoamérica, pues, un poco por encima de eso. ¿Cuál es la expectativa para el 23? Para el 23 sí hay una expectativa de desaceleración. Temas como el conflicto global, bueno, no es global y ojalá que no llegue a serlo, pero ese conflicto de Rusia y Ucrania que sí está impactando fuertemente en algunas áreas importantes, la desaceleración que sí trae China, en algunos casos por temas estructurales, y finalmente el tema de la inflación, que a nivel global estamos teniendo una inflación que está lastrando la economía. Entonces, para el 23 lo que se espera es una desaceleración, que ojo, no es lo mismo que una contracción, es decir, la economía sí va a seguir creciendo, simplemente va a estar creciendo a ritmos más bajos de lo que históricamente ha crecido. Veamos ahora cuál es el panorama para Latinoamérica y Centroamérica. Bueno, en la región, pues prácticamente vamos a ver lo mismo del efecto global. Tuvimos un crecimiento, digamos, ya muy estable, muy en línea con lo que históricamente ha sido. Para América Latina en el 22 del 2.7. Estas son cifras estimadas porque, como saben, pues todavía falta un último trimestre. Y en relación a Centroamérica, pues tuvimos alrededor del 2.5. Guatemala, con un crecimiento fuerte. En el 21, pues tuvimos un pico extraordinario de un 6%. Y vamos a cerrar el 22 con un 4%, que está incluso un poco por encima de las expectativas iniciales del Banco de Guatemala. Tenemos una economía bastante fuerte aquí, muy resiliente, bastante diversificada, lo que nos ha ayudado. La expectativa para el 23 es que vamos a tener esa desaceleración, siempre creciendo, pero a ritmos más bajos. Y en el caso de Guatemala vamos a tener un crecimiento de 3.3, que si bien es menor que el 4% del 22, está muy en línea con el crecimiento histórico que ha tenido Guatemala. En realidad los temas importantes, y los vamos a ver más adelante, de preocupación para lo que resta del 22 y para el 23 es el tema de la inflación. Si avanzamos. Okay, en el caso de Guatemala, lo que vemos en esta gráfica es el índice de actividad económica, el IMAE. Es un índice, no mide, digamos, el Producto Interno Bruto, sino que está un poco midiendo las expectativas del desempeño económico. Hay mucha correlación entre los dos índices. Un IMAE positivo va en correlación con resultados positivos en el Producto Interno, y cuando tiende a volverse negativo, pues también se refleja. Y básicamente lo que define son las expectativas que tiene todos los jugadores económicos en un mercado sobre el desempeño. Y lo que vemos aquí es justo lo que sucedió en la producción. En el año 20, que fue el primer año de la pandemia, que en realidad nos agarró muy poco preparados, tuvimos esa contracción muy fuerte, global. En Guatemala no tanto, solo fue del 1.5. Y luego tuvimos una expansión importante en el 21. Había mucho positivismo, la gente estaba muy segura de que la economía iba a crecer y se logró ese 6%. Y lo que ha sucedido luego, desde finales del 21 y principios del 22, es que ha tendido a estabilizarse a cifras históricas, si ven, muy en línea con lo que pasaba en el 19. Si vamos a la siguiente, vamos a repasar un poco el desempeño por sectores. Y lo que tenemos en las barras grises, pues son los crecimientos que tuvieron los sectores en el año 21, ese año del rebote, del crecimiento extraordinario, donde decimos que la economía en Guatemala creció alrededor de un 6%, pero ven algunos sectores como alojamientos, como salud, que tuvieron crecimientos extraordinarios, incluso en alojamiento de 21%, aunque fue un sector que la pasó muy mal en la pandemia, con una contracción muy fuerte. Así que, aunque haya tenido ese crecimiento importante, pues todavía, aunque se viene recuperando, porque de hecho es el sector que va a crecer más fuerte
en el 22, pues bueno, viene haciendo todavía un poco de alcance de las cifras prepandemia. Pero vemos que los que tuvieron el crecimiento muy fuerte en el 21 son los que van a seguir creciendo de forma importante en el 22. Alojamiento, comidas, eso incluye pues obviamente hostelería, restaurantes y todo el sector alrededor de esas industrias. Construcción sigue creciendo rápido. Ese fue un sector que aún en pandemia no se detuvo. Tuvo crecimientos reducidos, pero siguió creciendo. Creció fuerte en el 21, tiene una buena expectativa de crecimiento para el 22. Quizá lo importante en construcción es decir que ya no está concentrándose tanto en la metrópoli de Guatemala, sino que está yendo al interior, lo que son buenas noticias para el resto del país. Finanzas, seguros, todo ese sector sigue creciendo de una forma muy importante, lo cual también son buenas noticias. Cuando una economía tiene un sector de finanzas y seguros que crece, estructuralmente son buenas noticias porque tenemos mayor bancarización, mayor oportunidad de inversión vía préstamos, así es que es un sector que crece y que refleja un poco la salud de la economía. Y el sector de transporte y almacenamiento, pues que también viene creciendo, pues tiene muchas razones para crecimiento, un poco cachar lo que se hizo, se dejó de hacer en pandemia, pero es un sector de fuerte crecimiento. Y finalmente, vamos a ver en el caso de Guatemala, el tema de la inflación, que es un tema que nos preocupa a todos. En realidad en Latinoamérica es un fenómeno global, pero es algo que nos preocupa particularmente en Latinoamérica y en Centroamérica. En Guatemala, al mes de septiembre, que es el último mes con una medición, digamos, oficial, teníamos una inflación de un 9%, lo cual es extraordinario. Teníamos décadas de no tener una inflación así en Guatemala. La expectativa es que para el último trimestre va a continuar así o incluso puede elevarse un poco más, hasta alrededor del 10%. Todos los análisis, todos los economistas a nivel global lo que están diciendo es que para el 23 vamos a tener un año bastante dividido en eso, con un primer semestre de una inflación que va a continuar alta, pero que en el segundo semestre del 23 va a empezar a decaer rápidamente. Entonces, la expectativa es que para finales del 23 en Guatemala estemos en una inflación en un rango entre un 5 y un 6%, para luego estar en el 24 con cifras históricas, algo alrededor de entre un 3 y un 4%, que es la inflación que hemos tenido históricamente en Guatemala por muchos años. Con esto terminamos un poco el panorama económico y vamos a cederle ahora las palabras a Diana, quien nos va a presentar un poquito las conclusiones de la encuesta. Nuevamente, muchas gracias. Gracias por recibirnos, por estar ahí y espero que el año próximo podamos hacer esto de forma presencial y saludarlos y compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Buenos días a todos, es un gusto saludarlos. Voy a estar presentando con ustedes los resultados de nuestra encuesta para este año 2022 y pues vamos a arrancar. Vamos a empezar hablando un poco de cuál fue la composición de la muestra para los resultados de la encuesta que vamos a estar viendo. Este año tuvimos la participación de 69 empresas. Como podemos ver, tenemos diferentes segmentos. Tuvimos una participación de un 70% de empresas nacionales y un 30% de empresas multinacionales. Adicional a esto, también tenemos los tamaños de nuestras empresas participantes, en donde podemos observar que un 17% fue de empresas pequeñas, un 34% empresas medianas y un 49% de empresas grandes. Por otro lado, también nosotros tenemos una composición de segmentos en cuanto a la actividad económica de nuestras empresas y el mayor porcentaje lo tiene las empresas de servicios, que tienen un 49% para este año 2022. Tenemos las empresas comerciales con un 17%. Seguimos con las empresas del sector industrial, que tienen un 15% de participación, un 13% las empresas del sector financiero
y también el sector agroindustrial que participa dentro de nuestra encuesta de Guatemala con un 6%. Esta es la forma en que tenemos compuesta la muestra y es lo que vamos a estar viendo reflejado dentro de los resultados que vamos a ver. Podemos seguir. ¿Qué hemos encontrado? En la parte anterior que explicaba Ronnie, pues vemos que tenemos proyectado un crecimiento económico del 4% para finales del periodo 2022. De manera general, el incremento que tuvimos para las posiciones no ejecutivas es de un 5.8%, es decir, aquellas posiciones que son de jefaturas hacia abajo, y un 4.9% de incremento para nuestras posiciones ejecutivas. Aquí tenemos un poco de cómo es que se manejan los aumentos dentro de las empresas que manejamos en este periodo para que ustedes puedan tomar una referencia y puedan identificar en qué momento del año están haciendo estos incrementos. De acuerdo a la gráfica que pueden ver en pantalla, el 77% de nuestras empresas realizan los aumentos salariales en el primer semestre del año. La mayoría los realizó durante el mes de abril con un 35% y en el mes de enero un 31%. Esto les puede guiar y orientar para saber cómo es que el mercado está realizando estos incrementos salariales a sus colaboradores dentro de la organización. Siguiente. En este punto vamos a hablar un poco de la remuneración ejecutiva, cómo se ha ido evolucionando esta parte, y recordemos que la remuneración ejecutiva pues no incluye solo la parte de salario, sino que tiene también incluido un componente importante de beneficios, tanto en especie como en efectivo, y también la parte de la bonificación. En este periodo 2022, que abarca de octubre del año pasado al de este año, tuvimos un crecimiento para los salarios de los ejecutivos en un 4.9%. Siguiente. En la siguiente gráfica pueden ver cómo ha venido desarrollándose el crecimiento de la remuneración ejecutiva, y en los últimos dos periodos, 2021 y 2022, vemos que ha habido un crecimiento en esta. El año pasado tuvimos un crecimiento de 4.7 versus el año 2022, en donde tenemos un crecimiento de 4.9. De igual manera, como bien lo explicó Ronnie, tenemos la parte de la inflación reflejada en nuestra gráfica, y pues este año está con una tasa elevada, y al momento de la gráfica podemos ver con la cifra que tenemos a septiembre que es de un 9%. Siguiente. Dentro de los diferentes segmentos que tenemos dentro de nuestra encuesta, nosotros podemos ver reflejado que si nos vamos a la parte de los diferentes sectores y las actividades comerciales que realizan nuestras empresas participantes, el que presenta el mayor porcentaje de incremento es el sector comercial. Para este año presentamos un incremento en el sector comercial del 5.9% versus el año anterior, en el que presentaban un 5.1%. Por el contrario, las empresas del sector agroindustrial son las que presentaron un incremento más bajo. Lo pueden ver en pantalla, es del 4.2, y el año pasado ellos mostraron un incremento de 4.6. Es decir, el incremento fue menor para el sector agroindustrial con relación a los resultados del año 2021. Si nos vamos al segmento de las empresas según su tamaño, podemos ver que las empresas grandes fueron aquellas que otorgaron el incremento mayor en la encuesta que nosotros estamos presentando. Las empresas grandes mostraron un crecimiento del 5.5 versus el año anterior que teníamos un 4.9. Y por otro lado, si vemos la parte de segmentación de empresas nacionales y multinacionales, las que tuvieron el mayor incremento fueron las empresas nacionales con un 5.5% versus las multinacionales que reflejaron un incremento del 4.3. Siguiente. Como les decía al inicio, la remuneración ejecutiva tiene un componente importante de la compensación variable y de los beneficios. El salario no es únicamente o el único factor que influye dentro de la remuneración total que se le brinda a nuestros ejecutivos. En la gráfica ustedes pueden ver cómo ha venido desarrollándose esta remuneración ejecutiva total para los ejecutivos, para esas posiciones, y para el año 2022 vemos que la parte de salarios abarca un 82% de esa remuneración total.
Adicional, vemos que la compensación variable tuvo un incremento de un 3%, pasando del año pasado de un 9% a este año un 12%. Y no se queda fuera la parte de beneficios en especie, que también tiene una porción a ser considerada, y el año pasado mostraban un 5% de crecimiento y este año tenemos una porción del 6%. Es decir, para la remuneración de nuestros ejecutivos es importante contemplar no solo la parte salarial, el salario únicamente, sino la compensación variable que se les brinda a estas posiciones y los beneficios en especie o en efectivo que se les está brindando a estas posiciones. Siguiente. Una vez terminamos de ver la parte de posiciones ejecutivas, también es importante saber cómo se desarrolló el mercado para el resto de posiciones. El resto de posiciones se refiere a las posiciones de nivel jefatura hacia abajo, posiciones técnicas, administrativas, posiciones de nivel profesional, y son las que vamos a estar viendo en este momento. Estas posiciones no ejecutivas para este año 2022 tuvieron un crecimiento del 5.8%. Siguiente. Aquí vamos a ver cómo está compuesta nuestro crecimiento en cuanto a las diferentes posiciones no ejecutivas que tenemos. En pantalla pueden ver que las posiciones que mostraron un mayor incremento para el 2022 son nuestras posiciones de jefatura. En este año tuvieron un crecimiento del 7.1 versus un 3.4 que tenían el año 2021. En algunos casos, ciertos niveles, si ustedes pueden ver, duplicaron el incremento en comparación del año pasado con los resultados que mostraron nuestros participantes dentro de la encuesta. Después del nivel de jefatura, nosotros podemos ver que tenemos el nivel profesional, que es el siguiente nivel que mostró un incremento mayor dentro de nuestras posiciones no ejecutivas. Las posiciones profesionales muestran un crecimiento del 6.5%, seguido del nivel técnico que muestra un 6.0%. Siguiente. Si clasificamos nuestras empresas según su tamaño, para estas posiciones nosotros podemos ver que las empresas pequeñas son las que mostraron un mayor incremento salarial. Tienen un 6.8 para este periodo 2022 versus un 3.0 que mostraron en el año 2021. Le siguen las empresas medianas con 6.1 versus un 5.4 del año 2021, y tenemos también a las empresas grandes con un crecimiento del 4.5 versus un 3.8 del año anterior. Ordenando nuestras empresas o segmentándolas por tipo de organización, vemos que las empresas nacionales fueron las que otorgaron el mayor incremento para las posiciones no ejecutivas. Tenemos un 6.7% versus un 4.8% que teníamos en el año 2021, y las multinacionales para este periodo otorgaron un crecimiento del 4.9%. De igual forma, según el tipo de actividad que nosotros tenemos segmentado dentro de nuestra encuesta 2022, podemos ver que las empresas que mostraron los mayores incrementos fueron las del sector de servicios, con un 6.7%, seguidas del sector industrial, que muestra un 6.1%. También pueden ver en pantalla las del sector financiero, que son las que tienen el tercer incremento mayor con un 5.8%, y luego las del incremento menor son las del sector agroindustrial con un 4.7% para este periodo 2022. Siguiente, por favor. Dentro de la encuesta que se hace año con año, ustedes pues saben que nosotros lanzamos diferentes sondeos y encuestas a lo largo del año para que puedan participar y puedan ser de utilidad para ustedes en la toma de decisiones relacionadas con el tema de compensación y beneficios. En este apartado vamos a hablarles un poquito de los beneficios y de las tendencias que están dentro de la encuesta mostradas por las empresas, y en pantalla pueden ver los beneficios o las tendencias que tenemos relacionados a flexibilidad laboral. Vemos que un 61% están otorgando el beneficio del trabajo desde casa y también el de horarios flexibles. Tenemos un 50% de organizaciones que están brindando este tipo de beneficio a sus colaboradores. Este es un tema
pues que nos consultan mucho cómo lo están manejando, si todas las empresas ya volvieron a presencial o tienen modalidad híbrida, y ustedes pueden ver que a la fecha los resultados nos muestran para este periodo que un 61% de las empresas participantes pues está dando el beneficio de trabajo desde casa para tener esa modalidad híbrida con sus colaboradores. Siguiente. Luego, si nos vamos a la parte de salud y vida, vemos la tendencia de lo que las empresas o el mercado está realizando, y el beneficio que más se brinda a nuestros colaboradores es el de seguro médico con un 64% y el seguro individual de vida. No menos importante, pues luego tenemos 4 con un 24%, que es el auxilio para muerte familiares, la enfermera en la empresa o la clínica médica en la empresa y el auxilio por la muerte de un colaborador. Estos son los beneficios más relevantes dentro del rubro de salud y vida que las organizaciones están brindando a sus colaboradores para poder apoyarles y para complementar todo el tema de la compensación. Siguiente. Si nos vamos al tema de bonificaciones, ustedes saben, y lo acabamos de ver en la parte de la remuneración de nuestros ejecutivos, es una parte que cobra relevancia, que es importante, y como pueden ver en pantalla, la bonificación o el beneficio que más se está otorgando a nuestros colaboradores dentro de las organizaciones es la bonificación por resultados, con un 64%. De igual manera, las comisiones sobre ventas son un rubro importante que nos muestran un 47%, y los incentivos, ese tiene un 36%. De igual manera, hay otros beneficios que se están brindando, pero los 3 de mayor relevancia en la parte de bonificaciones, de cómo estamos recompensando a nuestros colaboradores, no solo con la parte de salario, son la bonificación de resultados, comisión sobre ventas y el incentivo variable. Siguiente. Luego tenemos la parte de otros beneficios relacionados con alimentos, con descuentos y deportes. El descuento en ventas de la empresa. Las empresas pues tienen a la venta ciertos artículos y se les brindan descuentos a sus colaboradores, ya sea artículos propios. También la parte de los obsequios de productos tienen un 31%. Cualquier obsequio que la empresa pues quiera dar a sus colaboradores, este también tiene cierta relevancia, seguido del subsidio de alimentación y descuento en ciertos lugares o empresas comerciales con un 22%. De igual forma, ustedes pueden entrar y profundizar en los resultados de la encuesta. Todas las empresas participantes pueden ver un poco más. Aquí son pues algunas tendencias relacionadas con esto para que ustedes puedan orientarse en las decisiones relacionadas con compensación y beneficios. Siguiente. Luego tenemos los beneficios relacionados con transporte, que es otro rubro importante que nos consultan cómo lo están manejando. Y como vemos, el rubro con mayor relevancia es el de estacionamiento de empleados. Un 78% de nuestras empresas participantes brinda el estacionamiento a sus colaboradores. Le sigue también que tienen una política de car allowance orgánica por gastos del vehículo. Se le reembolsa al colaborador cantidad por el uso de su vehículo, y luego la política de automóvil, de si tienen derecho a un automóvil propio de la organización para poder brindarle a sus colaboradores con un 29%. Siguiente. Aquí vamos a pasar a la parte de preguntas. Esta es la exposición general de nuestros resultados de la encuesta 2022. Ustedes ya van a poder ver el día de mañana los resultados dentro de la plataforma, profundizar en ellos, y cualquier duda, pues ya saben que siempre nos tienen a la orden. Yo les cedo la palabra a Laurita por si hay alguna pregunta para poder responderla, y así podemos continuar. Muchas gracias, Diana. Gracias por toda la exposición, y a don Ronnie también. Quisiera hacer un breve recordatorio que tenemos a disposición el chat para que puedan dejarnos sus consultas en esta sesión. Tenemos ya las primeras, y dice la primera: ¿cuáles son los puntos más importantes que una empresa debe considerar para lograr ser competitivo en el mercado salarial? Ok, gracias, Laurita. Es una pregunta muy importante. Las organizaciones, para ser competitivos,
lo primero que deben hacer pues es seleccionar ese segmento con el que desean compararse, identificar con qué empresas necesitamos hacer nuestra comparación, de dónde nosotros queremos atraer talento o de igual forma, de qué empresas se están llevando a nuestro talento. Ese análisis nos va a permitir definir estrategias para retener al talento que nosotros tenemos dentro de la organización, al igual que no solo para retenerlo, sino traer a la empresa a aquellas posiciones o a aquellas personas que van a aportar valor y que tienen las competencias que nosotros necesitamos. Entonces, es muy importante que las empresas definan con quién se quieren comparar, hacer el análisis de cómo nosotros estamos frente a ese segmento que estamos definiendo para poder definir esa estrategia de compensación y beneficios que nos va a asegurar el atraer y retener al talento que nosotros necesitamos dentro de la organización. Gracias, Diana. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo una empresa puede mantener la competitividad a nivel externo y a la vez cuidar la estructura y equidad interna de la organización? Ok, gracias, Laurita. Para esa pregunta, pues, es muy importante también saber que nosotros para poder mantener esa equidad interna y externa tenemos 2 puntos. La parte de mercado es clave para poder saber qué están haciendo las organizaciones afuera, cómo están recompensando a esas posiciones. Sin embargo, no tenemos que dejar por un lado la parte de la equidad interna. Las organizaciones es importante que realicen o tengan valorados sus puestos dentro de la organización a través de una metodología estructurada y sistematizada que les permita tener niveles o posiciones con similares responsabilidades y que éstas sean remuneradas de manera equitativa. Al hacer esta combinación, podemos llegar a definir pues una escala que nos permita tener administrada de manera adecuada esas compensaciones y que las posiciones con similares responsabilidades pues sean remuneradas de la mejor manera y de manera equitativa para que pues nuestro talento esté contento y podamos retenerlo y de igual forma atraerlo. Cuando salgamos a buscar, que nosotros tengamos definida esa escala salarial que nos permita ser atractivos y que las personas pues quieran venir a trabajar a nuestra organización de acuerdo a esa estructura salarial que nosotros tenemos definida y que combina tanto un componente de mercado como un componente interno que tiene evaluados nuestros puestos dentro de la organización. Perfecto. Muchas gracias, Diana, por sus respuestas. En este momento vamos a pasar con la intervención de don Luis Garrido, que nos está saludando desde Costa Rica. Si no me equivoco, ya están listos con la presentación. Don Luis, buenos días. Buenos días. Es un gusto saludarles. Qué bueno estar con ustedes esta mañana, gracias a que la tecnología de las comunicaciones y de la información nos permite estar participando virtualmente en este foro. No sé si ustedes lo notaron, pues tenemos a Ronnie y a Diana transmitiendo desde la ciudad de Guatemala. Tenemos también a la compañera desde San Salvador. Nosotros estamos en San José de Costa Rica y toda la producción de lo que ustedes están viendo se está llevando desde la ciudad de Panamá. Eso, pues, como bien dijo Ronnie, lo ideal sería que estuviéramos pues presencialmente interactuando con ustedes, pero qué bueno que la tecnología hoy en día nos permite hacer este tipo de eventos y poder por lo menos estar de forma virtual con ustedes, y de eso vamos a hablar en unos minutos. Hemos preparado esta charla que dice que tiempos sin precedentes existen compensaciones sin precedentes. Hace tan solo 3 años ninguno de nosotros se imaginaba lo que estaba por venir, ¿verdad? La gran experiencia colectiva en tiempo real que fue la pandemia, o que sigue siendo la pandemia de COVID-19, y cuando creíamos que estábamos viendo la luz, empieza un conflicto en plena Europa entre una de las mayores potencias globales y un país que anteriormente fue parte de su federación. Entonces, por eso decimos, wow,
esto nunca había pasado, pero la realidad es que sí había pasado. O sea, entre 1918 y 1919 el mundo vivió la mal llamada gripe española, que mató millones de personas alrededor del mundo, muchos más de los lamentables fallecimientos que hemos tenido por COVID-19. Y hace tan solo 77 años finalizó la Segunda Guerra Mundial, el mayor conflicto bélico en la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué decimos que estamos viviendo tiempos sin precedentes? Porque ninguno de quienes estamos hoy en día en el mundo de los negocios, trabajando, liderando empresas, vivió esos eventos. Vivió la gripe española, vivió la Segunda Guerra Mundial o ningún conflicto parecido. Entonces, a nosotros, lo que hemos vivido con COVID, lo que estamos viviendo con la guerra con la agresión de Rusia a Ucrania, más todos los impactos colaterales de disrupción en las cadenas de suministro, todos los impactos económicos, no lo habíamos vivido antes. Por eso son tiempos sin precedentes para nosotros, que requiere respuestas sin precedentes, porque lo que tan solo hace 3 años era válido y efectivo, hoy posiblemente ya no lo es. Y de eso es que trata esta charla. Siguiente, por favor. Quiero comentarles que más o menos desde el 2017, nosotros en PwC Interaméricas hemos venido conversando en diferentes foros en todos los distintos países sobre cómo 2 megatendencias en colisión, que son los avances tecnológicos, los mismos que nos permiten tener esta actividad de forma virtual, interactuando desde 4 países, ¿verdad? Y con ustedes en sus diferentes ubicaciones, como los avances tecnológicos con los cambios demográficos y sociales nos están llevando a un nuevo mundo del trabajo. Por un lado, tenemos que la gente, gracias a los avances en la medicina, la salud pública, estamos viviendo más, pero por otro lado, en la gran mayoría del planeta, con la posible excepción del continente africano y otras pequeñas localidades, las tasas de reposición de la población están disminuyendo. Entonces tenemos gente que vive más años y una tasa de reposición menor está llevando a que las edades promedio de las poblaciones y por lo tanto la promedio de la fuerza laboral activa está incrementando. Fenómeno que se ve claramente en Costa Rica y en alguna medida también en Panamá y la República Dominicana en nuestro territorio. No es algo propio de países como Estados Unidos y Europa, sino que también lo tenemos en nuestra región. Y por otro lado, con los avances tecnológicos, tenemos principalmente la automatización inteligente. Porque la automatización de procesos industriales, la automatización de procesos que permite la tecnología de la información, la hemos tenido ya por muchas décadas. ¿Qué es lo nuevo? La posibilidad de que a través de la tecnología se pueda automatizar ya no procesos mecánicos o procesos transaccionales a través de un ERP o algún tipo de sistema, sino ya sustituir trabajo de conocimiento por trabajo realizado con inteligencia artificial y sobre todo cuando se empiezan a conectar diferentes tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas, la robótica aplicada, automatizar procesos, la inteligencia artificial, eso ofrece una posibilidad de ya automatizar procesos o en una velocidad y con una consistencia superior a la que logramos los humanos. Y eso está empezando, conforme esto se empieza a aplicar, eso nos va llevando a un nuevo equilibrio entre humanos y máquinas inteligentes, el cual viene sucediendo desde hace años y está evolucionando rápidamente por el potencial que tiene y nos está llevando a una nueva fuerza laboral donde colaboran humanos, cerebros, con robots, ya no el robot industrial, el brazo mecánico que ensambla automóviles, no robots como los vemos en las películas de ciencia ficción, sino software y algoritmos que permiten, que aprenden además y que entonces permiten sustituir lo que anteriormente solo era campo de los humanos. Eso nos está llevando a una nueva composición de la fuerza laboral. Pero ese potencial de la tecnología y por el cual están apostando fuertemente muchas empresas a nivel del mundo,
tiene un lado oscuro. ¿Por qué? Porque ya lo dije, va a sustituir trabajo que actualmente solo podíamos hacer los humanos. Entonces, eso nos está empezando, pero por otro lado, aplicarlas no es tan fácil, ¿verdad? Porque requiere conocimiento especializado. Entonces, eso hablábamos allá por el año 2019, y pasamos al siguiente lámina, cómo esta situación nos estaba llevando a nivel global a una paradoja de talento. Por un lado, el riesgo de que millones de personas alrededor del mundo, y creo que todos vimos, sobre todo allá por el año 2018, 2019, estadísticas y predicciones de los millones de empleos y las profesiones y oficios que iban a desaparecer por la automatización inteligente. Eso planteaba el riesgo de que millones de personas no solo iban a perder su empleo porque iban a ser reemplazados por procesos automatizados a través de estas tecnologías, sino que además no iban a ser empleables, porque ya lo que sabían hacer, lo que han hecho por años, lo que aprendieron a hacer, ya no iba a tener demanda. Entonces, eso nos iba a enfrentar a uno de los mayores dilemas éticos o los mayores riesgos de nuestro tiempo, decíamos entonces, ¿verdad? Porque millones de personas se están enfrentando al riesgo de no solo perder su empleo, sino no ser empleables. Pero por otro lado, había una preocupación porque el talento necesario para hacer estas automatizaciones, aplicar estas tecnologías, no iba a estar disponible, no era fácil de conseguir. No es que, bueno, ahora ingenieros de automatización de inteligencia artificial están haciendo fila para ubicarse en las empresas. Y si existen, iban a haber que pagar un premium por ellos, y más el riesgo de que a los 2 meses de estar trabajando conmigo se fueran. Entonces, si por un lado tenemos una escasez del talento para aplicar estas tecnologías y por el otro lado el riesgo de que millones de personas fueran a perder su empleo y ser no empleables, la solución, si pasamos al siguiente, era invirtamos en nuestra gente para reconvertirlos y darles las habilidades técnicas, blandas y digitales que necesitamos para que toda esta tecnología cumpla su promesa. Y ahí nació el concepto del upskilling. No tenemos una traducción buena al español, por eso lo usamos en inglés. El upskilling para el mundo digital, es decir, expandir las capacidades y por ende la empleabilidad de las personas con el fin de progresar en su portafolio de competencias, incluyendo habilidades técnicas para aplicar estas tecnologías blandas. ¿Por qué? Porque eso requiere habilidades de innovación, de trabajo en equipo, de colaboración, para que realmente pueda aplicar rápidamente estas tecnologías a través de las habilidades técnicas, pero también un crecimiento en las habilidades digitales. ¿Cuál es la diferencia entre las habilidades técnicas y las habilidades? La habilidad técnica es la que necesito para poder hacer una programación de un robot, para automatizar un proceso o para poder hacer funcionalidades de visualización de datos a través de una herramienta y hacer, por ejemplo, analítica de datos. Pero las habilidades digitales son las que necesitamos para poder navegar de manera segura, por ejemplo, en el mundo virtual, desde cosas tan elementales como no caer en trampas de ingeniería social, de phishing y similares, el poder manejar passwords seguros, el saber comunicarse y presentarse correctamente en redes sociales. Esas son habilidades digitales. Entonces las empresas se dieron cuenta de esa necesidad y grandes corporaciones anunciaron, principalmente en el año 2019, los millones de dólares que iban a invertir en el upskilling de su fuerza laboral. Eso escapaba de las posibilidades de muchas empresas y por eso países como Luxemburgo, Singapur, Costa Rica empezaron a trabajar en crear ecosistemas entre empresas, academia y gobiernos para facilitar el upskilling de la fuerza laboral. Bueno, y esa era la gran preocupación que teníamos en el año 2019 cuando empezamos a oír noticias de algo que estaba sucediendo en China, otro virus chino, qué mal, qué problema para ellos. Y bueno, y en pocos meses el virus chino, o mal llamado virus chino, lo teníamos en nuestros países. Y si pasamos al siguiente, es donde empezamos a vivir esa gran experiencia colectiva en tiempo real que es la pandemia del COVID-19, que realmente no es que vino a introducir nuevas variables, sino que lo que hizo es acelerar y amplificar estas tendencias que les comento que estaban sucediendo.
vino a acelerar la necesidad de aplicar tecnología, no la automatización inteligente que les venía hablando, pero las tecnologías de comunicación, de colaboración, trabajo a distancia, para que la gente que lo podía hacer en roles que principalmente ejecutaban su trabajo en la sede de su empleador, utilizando tecnologías de información, o que podía de alguna manera adaptar el trabajo que estaba haciendo para hacerlo a través de forma remota, a través de tecnología de información, como gente de servicio al cliente, rápidamente se fueran a sus casas, ya sea por mandato de los gobiernos que se fueron por la vía de obligatoriamente irse al confinamiento, o aquellos que voluntariamente decidieron hacerlo. Pero la realidad es que a partir de marzo del 2020, pues gran cantidad de trabajadores, principalmente de oficina, trabajadores de conocimiento, nos fuimos a trabajar a nuestras casas. Y eso lo que fue acelerar, por un lado, el upskilling, pero ya no para usar analítica de datos o para automatizar procesos, sino sencillamente para poder utilizar una herramienta de videoconferencia, para poder accesar los sistemas que antes accesaba en la oficina, para poder trabajar entre equipos que están dispersos, cada uno en sus casas, pero hay que hacer un trabajo colaborativo. Pero muy rápidamente las empresas tuvieron que adaptar estas tecnologías y asegurar que su gente las podía utilizar para continuar el negocio, por lo menos el negocio de los trabajadores de conocimiento y trabajadores de oficina. Si pasamos al siguiente, pues eso empezó a hacer que la gente en sus casas, trabajando con sus hijos a la par, que estaban llevando clases de forma virtual, la pareja también en la misma situación, se dieran cuenta, hey, qué bueno esto, ¿verdad? De no tener que hacer commuting, yo no tenía tiempo para cenar con la familia, ahora puedo, si me lo permitía el confinamiento, sacar a pasear el perro, ¿verdad? Entonces realmente hizo que la gente empezara a replantearse y repensar dónde, cómo y cuándo quieren trabajar, ¿verdad? Porque además sentían que estaban mejorando sus habilidades digitales. Y en el otro lado, porque siempre hay dos lados en la moneda, en las empresas empezamos a preocuparnos sobre una sensación de pérdida de conexión, de cultura corporativa, ¿verdad? Y realmente también no sabíamos cuánto iba a durar esto, ¿verdad? Entonces, que habrá la necesidad de pensar en depender menos de la gente. Entonces, todo esto que ocurrió mientras estábamos en confinamiento globalmente, ¿verdad? Al final, lo que hizo de nuevo fue acelerar y amplificar el impacto de tendencias que ya venían. Entonces, si pasamos a la siguiente, y nos llevó, por lo tanto, antes de lo que nos imaginábamos, porque allá cuando empezamos a hablar de estos temas en el 2017, 2019, el horizonte, hablábamos de horizontes de 5 a 10 años, nos ocurrió de repente en nuestras caras, en nuestras casas. Y nos lleva entonces a tener que reimaginar nuestra forma de trabajar, particularmente en 3 aspectos. El primero de ellos, como le mencionaba, estando trabajando, y de nuevo, esto es una conversación alrededor de aquellos roles o puestos de personas que se ejercían en la oficina de su empleador de 8 a 5, de un horario fijo, ¿verdad? O principalmente así, o que digamos su interacción con otros ya de por sí podía hacerse de manera digital. Por supuesto, hay una gran parte de la fuerza laboral que son empleados de fábrica, personal de servicio al cliente, personal de primera línea, vendedores de calle, para los cuales realmente esta conversación es diferente. Vamos a enfocarnos en todos aquellos que es una gran parte también de la fuerza laboral, que realizaban su trabajo en una oficina se trasladaban de sus residencias o se trasladan de sus residencias a su lugar de trabajo, permanecen ahí toda una jornada laboral y regresaban a sus casas al final. Entonces, estas personas que pudieron continuar trabajando desde sus casas gracias a la tecnología de información, a la conectividad que tenían, primero que nada se dieron cuenta, como lo decía, que querían trabajar diferente, ¿verdad? Y empezaron a cuestionarse dónde, cómo y cuándo querían trabajar. Y ese cuestionamiento y el rompimiento de paradigmas, principalmente sobre el trabajo
remoto, ¿verdad? Que en cuestión de semanas ocurrió alrededor del mundo y nuestra región no se escapa, nos llevó al primero de 3 impactos de los que vamos a hablar. Si pasamos a la siguiente, el primero de los impactos es una rápida evolución a un nuevo modelo de trabajo. Muchos de ustedes nos han colaborado, nosotros desde el noviembre del 2020 en los 7 países de nuestro territorio venimos monitoreando la respuesta de las empresas a la pandemia y estos son los datos que nos dieron de Guatemala en nuestros sondeos. No es de extrañar que en noviembre de 2020, en el pico de la pandemia, antes de que empezara la disponibilidad de vacunas, 100% nos decían que tenían trabajo remoto y donde incluso 41% quienes nos respondieron en Guatemala indicaron que 80 o más de su fuerza laboral estaba en trabajo remoto. Esto, por supuesto, conforme la situación de la pandemia lo fue permitiendo, las medidas se fueron levantando y avanzó la vacunación, nos lleva que en el último sondeo que hicimos, en abril del 22 en Guatemala, el 80% de los participantes nos indica que continúan teniendo trabajo remoto, pero ya lo que antes era 41%, ahora 7%, tiene 80% más de su gente en trabajo remoto y aumenta de manera importante los que tienen menos del 20%, 36% de quienes nos respondieron. Pero lo interesante es notar la franja del centro, pues como una buena parte mantiene entre el 20 y el 80%, un rango muy grande, pero quiere decir que tienen una parte importante de sus colaboradores en trabajo remoto. Entonces, ¿qué nos dice esto? No estamos en el 2019, donde predominaba el trabajo presencial, pero no estamos tampoco en un escenario, y probablemente no vamos a regresar a él, de donde predomina el trabajo remoto. Entonces, esto lo vemos en Guatemala. Si pasamos al siguiente, ¿dónde estamos hoy? Y en el sondeo que hicimos en el mes de abril, preguntamos, bueno, ya que tienen alguna parte de su fuerza laboral en trabajo remoto, más o menos en promedio, ¿cuántos días están yendo a su lugar de trabajo, a su sede, a su oficina? Bueno, y en promedio lo pueden ver contundentemente de aquellos que tenían trabajo remoto, viene siendo 3 días a la semana y en mucha menor medida 2 días por semana. Entonces 3 días por semana pareciera que es la práctica de ir a la oficina a continuar el trabajo presencial. Entonces, ¿cómo compara? Esto es con respecto a qué está ocurriendo. Ahora, ¿qué planes tienen las empresas para eso? Si pasamos al siguiente slide, y siempre con todo esto con el fin de entender qué está pasando en nuestro territorio, no lo que ocurre en otros más lejanos, recreamos en un sondeo, también en el mes de abril, una encuesta que PwC de los Estados Unidos hizo con líderes de recursos humanos con respecto a qué planes tenían para este año, sobre qué tanto, si iban a volver a la presencialidad, si iban a mantener remotos o iban a adoptar lo que se llama un esquema de trabajo híbrido, es decir, donde la persona unos días pasa en algún lugar haciendo trabajo remoto, mayoritariamente su residencia, y ciertos días en la oficina. Bueno, y ese fue, digamos, la respuesta mayoritaria, ¿verdad? En Estados Unidos, que es la barra naranja clara, 77% de los respondientes está pensando, sí, una combinación, alguna gente en trabajo híbrido, otra gente pues que esté en trabajo remoto y otra gente de forma presencial. Es decir, está surgiendo una fuerza laboral donde por conveniencia y por el tipo de trabajo se estarán realizándolo en diferentes localidades. Entonces, esa fue la respuesta predominante. Como podrán observar, en Estados Unidos muy pocos, casi 7% se fueron hacia decir que vamos a volver al trabajo presencial, los demás alguna medida en trabajo remoto. En Guatemala, interesantemente, vemos que el 53% en este sondeo nos indica que sí, que van a tener esa mezcla, algunas personas presenciales, otras remotas y otras en híbrido, pero vean la enorme diferencia en cuanto al trabajo presencial, y eso es una muestra de algo que es muy común en nuestra región. En nuestros
culturas empresariales están muy basadas en la presencialidad. ¿Por qué? Porque tenemos las poblaciones y las actividades económicas muy concentradas en las grandes áreas metropolitanas. Entonces, es bastante sencillo movilizarse, entre comillas, ¿verdad? Todos tenemos el problema del tráfico, pero en principio la cercanía, independientemente de cuánto me tome cubrir esa cercanía, digamos, hace que nos guste o estemos muy inclinados al trabajo presencial, ¿verdad? Con los clientes, con los proveedores, entre los colegas. Entonces pareciera que hay un regreso hacia una tendencia a regresar a esa presencialidad que también de alguna medida depende del tipo de trabajo que hacemos, que tanto nuestra tecnología de información nos permite hacerlo de trabajo remoto. Entonces, eso con respecto a qué está pasando. Ahora, ¿qué quiere la gente? ¿Qué siente? Porque recordemos que esto viene, por un lado, hay una conveniencia de los empleadores, porque eventualmente esto podría permitir que yo reduzca mi necesidad de espacio de oficina, y si yo estoy en un leasing y puedo regresar parte del espacio de oficina porque adopto un esquema de trabajo híbrido, tengo una ventaja como empleador, pero también hay una la gente. Entonces, si pasamos al siguiente slide para entender esa expectativa, nuestra práctica global de People and Organization, Ronnie mencionó que yo la lidero para nuestro territorio, viene realizando desde hace unos años una encuesta global precisamente para tomar el pulso de qué siente la gente, la encuesta Hopes and Fears. En este año se liberó la edición del 2022 y se enfocó mucho en entender esta evolución en los modelos de trabajo. Nosotros la replicamos en nuestro territorio. A nivel mundial, pues 44 países, se recogió el sentir de 52,000 trabajadores. Nosotros la replicamos en proporción a lo que representa globalmente nuestro territorio. Tuvimos 155 trabajadores en 7 países y tal vez no voy a entrar en el detalle de este gráfico porque esto es una pregunta donde se le decía a la gente, ¿cómo le gustaría a usted trabajar? Porque es a los empleados, no a los empleadores, pero ¿cómo cree que su empleador lo va a tener trabajando? Entonces, el círculo negro representa la preferencia personal y el círculo rosa, representa cómo cree que lo va a tener trabajando. Y veamos nada más la parte de arriba y la de abajo. En la de arriba es la pregunta de trabajo remoto a tiempo completo. La barra, cuando ven la barra de color amarillo, es el resultado de la encuesta global. Cuando ven la barra gris, es la de nuestra región. Entonces, a nivel global, hay más de 25% preferiría continuar trabajando de forma remota a tiempo completo, pero saben que su empleador no tiene ese plan y más o menos 18% considera que su empleador los va a mantener en trabajo remoto a tiempo completo. En nuestra región, más o menos un 16% preferiría continuar en trabajo 100% remoto, pero es realista y sabe que menos del 7% dijeron que su empleador coincide en esa expectativa. Si nos vamos a la parte inferior, en la barra amarilla, más o menos un 18% dijo que preferiría volver al trabajo 100% presencial, a tiempo completo, pero 12% considera que su empleador se lo va a requerir. En nuestro territorio pero es al revés, ¿verdad? Más o menos un 11% quiere mantenerse trabajando de forma presencial, pero son realistas y saben que su empleador en mayor proporción lo va a requerir. Vean, la barra gris es la de nuestro territorio, más o menos un 12% dice, sí, la verdad es que a mí me gustaría volver al trabajo totalmente presencial, pero son realistas y 42% saben que su empleador le va a requerir volver al trabajo presencial, como lo vimos también en el sondeo. Entonces, realmente estamos en un momento de evolución. Aquí lo importante es, y este es uno de los mensajes clave, saber qué es lo que hace sentido para mi empresa y no sencillamente porque en Estados Unidos o porque en otro sector industrial en mi país, que es muy diferente al mío, está adoptando un cambio, yo lo tengo que hacer. Yo tengo que pensar qué hace sentido para mí, pero tengo que ser consciente que la pandemia trajo a un replanteamiento a nuestros colaboradores de dónde quiero trabajar, cuándo y cómo. Pero también propició otro replanteamiento, ¿verdad? Y este tiene que ver con el por qué y para quién yo trabajo. Si pasamos al siguiente, cuestionamiento que
dio lugar a principios del año pasado al fenómeno denominado la gran renuncia o el gran reacomodo. Creo que todos lo sabemos, no hay que explicarlo mucho. Es un fenómeno principalmente muy visible en Estados Unidos, Inglaterra, países de Europa, Australia. Millones de personas en muy corto plazo decidieron cambiar de empleo. Esto fue el resultado, primero, de ese cuestionamiento, la verdad, sobre todo mucho de acuerdo a la experiencia que tuvieron de cómo su empleador manejó la pandemia. Por otro lado, conforme se reactivaron las economías y se dio ese rebote que menciona Ronnie, las empresas volvieron a buscar talento. Entonces, esa mezcla explosiva de que yo me cuestiono si quiero seguir trabajando para esta empresa con que hay demanda por lo que yo hago, que generó ese fenómeno al grado que en una encuesta realizada en agosto del año pasado en Estados Unidos, este fue un fenómeno que se dio principalmente entre abril y agosto del 2021, de nuevo con líderes de recursos humanos, 88% manifestó que había observado una mayor rotación que la que tenía anteriormente. Y si pasamos al siguiente, en esta evolución, nuestra encuesta de Hopes and Fears trata de predecir en qué medida ese fenómeno va a continuar. Entonces, en la encuesta global se capturó que 1 de cada 5 personas que respondieron, más o menos 20%, sí está pensando cambiar de empleador en los siguientes 12 meses. Pero en nuestra réplica de territorio, eso se convierte en 1 de cada 3. Es decir, 33% de los que respondieron está considerando cambiar de empleador, y esto se ve en todos los grupos de edad. O sea, no es un tema de los millennials, de los centennials, no, todos los grupos de edad en nuestro territorio, a diferencia del global, que sí está muy concentrado en millennials y centennials, todos, uno de cada 3 está pensando en cambiar. Así que realmente este es un fenómeno del cual nuestra región no escapa. ¿Qué los motiva? Si pasamos al siguiente, la encuesta también entra en este tema, cuando compara las respuestas de los que dijeron que quieren cambiar de empleadores en los próximos 12 meses y los que no. Realmente la encuesta global tiene mucho peso, se ve mucho la diferencia en qué tanto consideran que ellos en la empresa pueden ser su propio yo. Eso pareciera no ser relevante en nuestro territorio, de acuerdo a nuestra encuesta, que es la que se ve a la derecha, ¿verdad? Pero sí coinciden en que quienes están buscando un cambio, sí de alguna manera lo hacen porque no se sienten justamente recompensados financieramente, ahí coinciden, de hecho es más la brecha en nuestro territorio, y porque sienten que la empresa no se preocupa por su bienestar, ¿verdad? Y en menor medida porque sienten que su jefe no los escucha. Entonces sí tiene mucho peso el tema de la compensación, el tema de los beneficios, y eso nos lleva al tercer impacto que la pandemia vino a acelerar. O sea, ya dijimos que la gente se cuestionó, nos cuestionamos dónde, cómo y cuándo quiero trabajar, lo cual lleva a una evolución en los modelos de trabajo. También, ¿para qué? O sea, ¿por qué y para quién quiero trabajar? Es una evolución en el sentido del trabajo. Pero entonces viene el tercer impacto. ¿Qué quiero recibir a cambio por este trabajo? ¿Verdad? Y eso nos lleva a una evolución a las formas de compensación, de la cual les comentará mi colega Victoria, nuestra directora y líder de la práctica de compensación y beneficios en el territorio. Adelante, Victoria. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar acá con ustedes. Y sí, adelante, por favor, con el slide. Vamos a hablar un poco de la parte de compensación y cómo nos vamos enlazando con toda esta realidad que nos explicó Luis. ¿Qué ha pasado con la evolución de la compensación que hemos visto en el mercado en los últimos años, en los últimos 30 años? Bueno, veníamos con una compensación 1.0, si podemos llamarla así, que era un pago por trabajo. Yo tengo un producto, tengo un trabajo, me pagan por lo que hago y me voy para mi casa. Pasamos a una compensación 2.0, que es la equidad interna y competitividad. Entonces ya no estoy pensando en producto, pago, sino también en que tengo que ser competitivo con el mercado, que hay oferta y demanda. Estoy teniendo problemas de rotación a lo interno, viendo niveles para que todos los niveles jerárquicos estén remunerados de una manera similar.
todas las gerencias, las jefaturas, los profesionales. Busco una escala salarial para poder determinar que esas bandas tengan un mínimo y un máximo y empezar a administrarlos. Esto es la compensación 2.0 en donde muchos están hoy en día. No obstante, esa compensación es la que venimos trabajando desde hace más de 25 años. ¿Qué es lo que ha pasado? Hace por lo menos 10 años empezó a tomar mucha relevancia la recompensa total, en donde empezamos a hablar ya no es solamente que sea competitivo con el mercado, que tenga un segmento de comparación establecido, que tenga un nivel, una escala jerárquicamente estable, sino que tome en consideración cuál es el clima de la organización, cuáles son esos valores, cuál es ese salario emocional que me está presentando la empresa, qué voy a obtener yo de esa empresa, qué siento yendo a esa empresa. Entonces, durante los últimos años hemos escuchado a las empresas establecer una serie de beneficios, una serie de actividades y hacer un esfuerzo para poder llegar a crear ese ambiente laboral que les permita mercadearse a lo interno como una empresa de elección para laborar ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que ya vamos por la evolución 4.0 y se está gestando la 5.0. ¿Por qué? Porque la 4.0 nos habla de una flexibilización total y de esa hablábamos del 2017 a la fecha y ha tomado mucha mayor relevancia ahora con los últimos 2 años de pandemia. ¿Por qué? Porque ya se habla un poco más de un menú de beneficios, de una personalización de la remuneración, de una remuneración más ágil, que no haya que tener mucho trámite, mucha burocracia, muchas autorizaciones para llegar a esos beneficios que quiero, que contribuya más a mis necesidades para ver si las puedo solventar dentro de la empresa, y empiezan a hablar un poco de empresas ya más con mayor evolución en la administración salarial, de esta flexibilización de beneficios. Entonces, yo selecciono mi paquete de beneficios según las necesidades que tengo. Adelante. Pero, aquí está el pero, pasemos a la otra slide, podemos ver cómo todo esto se complementa no solamente con el pago en efectivo y beneficios y este ambiente laboral que estamos desarrollando, sino también tenemos que tomar en cuenta el trabajo, si es el trabajo enriquecedor, si hay reconocimientos, qué tipo de reconocimientos me están desarrollando, qué estoy aprendiendo yo en la organización. Para nadie es un secreto y muchos nos los han comentado, que muchas personas a la hora de salir de la organización dicen, es que no me sentía, no veía futuro en la organización. Entonces, ¿cuáles son los planes de carrera que tiene la organización para las personas? ¿Están bien comunicados? Bueno, todo eso nos va a llevar a la combinación de compensación, de cultura, de liderazgo. Muchas veces hay personas que no renuncian a la empresa, renuncian a su líder inmediato, o crecimientos personales para crear esa experiencia que se está viviendo dentro de la organización, y todo eso como un complemento. Adelante. Para llegar a ¿qué? A 3 diferentes enfoques desde este punto de evolución de la organización dentro de una visión más holística. Entonces, vamos a hablar de la compensación monetaria y vamos a traer aquí algunos ejemplos de temas interesantes que se pueden ver, que hemos visto nosotros, que el mercado pues ha estado evolucionando. Vamos a hablar de esa experiencia del colaborador y vamos a hacer doble clic nuevamente. ¿Por qué? Porque es muy importante el cómo se siente la gente dentro de la organización, porque muchas veces hoy en día pues ya estamos viviendo en un mundo en donde todos cambiamos, somos diferentes a como estábamos hace 2 años. Entonces estamos buscando experiencias diferentes, retos, ¿verdad? Crecimientos que tal vez no van acorde con lo que me están ofreciendo, o no me siento a detallarlos. Y en esto, dentro de todo esto, ¿cuál es el rol de recursos humanos y cuál puede ser su enfoque para el futuro? Adelante. Dentro de la parte de recompensa, de pago, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Bueno, sí, tenemos la compensación variable típica, tenemos un salario base
que en la medida de lo posible, como decía Diana, en un inicio en los resultados que vimos, pues debe ser relativamente competitivo. Tenemos una inflación que ha estado fluctuante y en los últimos, del último de diciembre a la fecha ha ido hacia la alza, con empresas que tienen presupuestos de crecimiento salarial que tal vez no puedan considerar 100% este crecimiento de la inflación. Hemos visto también que se han ido pues cambiando un poco algunos paradigmas de pago y tenemos un pago de bonos o incentivos igualitarios. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto que algunas empresas han hecho? No mayoría, pero ahí van. Es decir, bueno, por una situación específica, hemos visto que la inflación se ha aumentado, hemos visto que nosotros ya, pues obviamente no vamos a afectar el salario fijo, vamos a afectar directamente porque ya vendría arrastrándolo y si la inflación baja, pues no puedo reducir salarios. Entonces voy a hacer un bono o incentivo igualitario todos para reconocer esa pérdida adquisitiva de los colaboradores. Una única vez y puedo dar el bono. Pago bonos, incentivos discrecionales al momento. Bueno, resulta que tengo una producción, tengo algo que sacar, tengo una tarea específica, estoy con un cambio importante dentro de la organización, puedo, en vez de aumentar el salario fijo directamente de las personas involucradas, puedo determinar un pago en el momento, ¿verdad? Y va a depender, es en el momento, yo lo hago una sola vez, pero va a depender de las personas que se involucren dentro de esos proyectos. Reconocimiento por esfuerzo, no por resultados. Igual, la empresa, los colaboradores de la empresa se pusieron, como decíamos anteriormente, pusieron la camiseta, sacamos adelante esto, pero resulta que no se llegaron a los resultados que se habían determinado dentro del Balance Scorecard. ¿Por qué? Por circunstancias ajenas a muchos de los que estaban involucrados. Entonces voy a reconocer el esfuerzo. Entonces, no es que no voy a dar del todo bonificación o no voy a dar del todo ese incentivo, sino que lo voy a tal vez no en la misma medida si lo hubiera logrado, pero algo voy a reconocer porque en verdad se me esforzaron para llegar a los resultados que obtuvimos. Y mayor autonomía de los líderes. Aquí hay clave, ¿verdad? Para otorgar estos bonos e incentivos. Muchas veces los mismos líderes no tienen la capacidad de definir cómo quieren sus bonificaciones o cómo quieren reconocer al personal. Entonces, eso es muy importante, que ellos tengan cierta autonomía con un presupuesto para definir y que puedan irlo administrando correctamente. Menos efectivo, más capital o pagos a largo plazo. Bueno, esto sí lo hemos visto, no necesariamente en nuestra región, pero sí hay empresas que han venido a invertir un poco más en esa permanencia a largo plazo, con pagos ya sea por acciones o demás. Y la diferencia de pago por ubicación geográfica. Mucho de lo que hemos venido hablando de ese trabajo híbrido, ese trabajo remoto, puede provocar que algunas personas consideren devolverse o irse a vivir a lugares en donde les sea mucho más económico la permanencia en estos y que puedan trabajar de una forma remota y pues obviamente no voy a pagar lo mismo que estoy pagando en la capital, pero podemos tener una negociación interesante y la empresa se puede ver beneficiada. Adelante. En lo que respecta a la experiencia como tal del colaborador, es muy importante que tomemos en cuenta que se deben establecer políticas y administraciones salariales justas, ¿verdad? Y muchos dirán, Victoria, pero ¿cómo justas si yo no le voy a pagar a todos igual? Unos tienen mejor desempeño que otros. Realmente sí, y esa es la realidad que vivimos todos, pero lo que se debe profesar es la justicia en el proceso. Si los colaboradores sienten que el proceso por el cual ellos fueron analizados, que hay una política salarial, que hay un comité que evalúa las remuneraciones, que hay un análisis de qué está pasando en el mercado, ven justicia en ese proceso y tienden a estar medianamente satisfechos con lo que se les está remunerando. Si le sumamos que los aumentos tal vez no están a la altura de lo que ellos consideran es la pérdida de poder adquisitivo,
y aún así ven que no hay justicia en el proceso porque a las personas que trabajan menos, ellos consideran que les pagan más, o a personas que son más amigas o, ¿verdad? o de un perfil más notorio, se les hace mejores aumentos. Entonces eso hace que todo el esfuerzo que tengamos en lo que hemos hablado anteriormente pierda validez. Y otra cosa que debemos tomar en consideración también en esta experiencia para poder llegar a esta justicia de proceso es aprovechar los datos, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos datos, ya sea del mercado como internos, hay mucho análisis para poder examinarlos correctamente y llegar a ofrecerle a nuestros colaboradores algunos paquetes o paquetes de remuneración que sean acorde a las necesidades de ellos. ¿Que es mucho trabajo? Pues vieran que no necesariamente es tanto el esfuerzo que hay que hacerlo, porque es mucho análisis de por medio, pero sí es algo que les puede generar un ahorro en la parte en donde la gente va a estar más comprometida, va a generar y va a percibir una experiencia de mayor satisfacción dentro de la organización y les va a permitir tener reconocimientos a mayor plazo de la organización. Y pensar más allá del pago hacia un sentido de coherencia, transparencia y equidad. Como les digo, tenemos que pensar fuera de la caja, tenemos que hacer cosas novedosas en este sentido porque tenemos que pensar más allá del pago. Vamos a ver, las personas, pues sí, obviamente se van a ir a otra organización cuando la otra organización les pague más. Y eso lo he dicho miles de veces. Pero realmente lo que los motiva o los incentiva, o más bien al revés, lo contrario, desmotiva o desincentiva para ir a una entrevista salarial y ver si me pagan más al otro lado, es mucho de lo que hemos estado hablando, en donde realmente la experiencia que están viviendo en la organización no es la correcta. Adelante. Las decisiones siempre deben tomarse conscientemente, que es lo que estábamos considerando, no hacer, pues verdad, porque todo el mercado lo hizo, nosotros lo vamos a hacer, y si en una equidad real no se puede construir la confianza, o sea, tenemos que tener confianza y los colaboradores tienen que tener confianza en nosotros como empresa. Adelante. Entonces, ¿qué pasa con los líderes de recursos humanos? Porque dirán, bueno, hay que hacer mucho análisis. Sí, hay muchas cosas por las cuales podemos trabajar, pero lo primero que todo es que deben tener experiencias significativas, personalizadas, fáciles de aplicar y digitales. ¿Verdad? Recursos humanos tiene que transformarse hacia un mundo más digital para crear esas experiencias más digitales, más fáciles de aplicar. Tal vez muchas veces lo que tenemos que ponernos a analizar es qué tan burocrático es el proceso y por qué algunos colaboradores no acceden a ciertos beneficios simplemente porque es muy burocrático lo que estoy haciendo. Trabajar con las habilidades y la salud mental de los colaboradores. Para nadie es un secreto que todos estos últimos años han sido importantes dentro de la salud mental de la gente y tenemos que trabajar con esta salud mental y poder crear mejores experiencias, conocer el mercado laboral y poder diferenciarnos, ¿verdad? No es que conozco el mercado laboral, sé lo que está haciendo la competencia, entonces voy a hacer exactamente lo mismo, porque puede que para mí, mi cultura, mis valores, el perfil de los colaboradores que yo tengo, eso no haga tanto sentido. Y balancear lo que es la vida laboral, la personal, la formación y el desarrollo profesional. Vean que hace unos años decíamos solamente tenemos que tener un balance vida-trabajo. Bueno, no, ya el tema nos lleva a considerar balancear no solo la vida laboral con la vida personal, sino también con la formación, que muchos tenemos que irnos formando en cosas nuevas, y con el desarrollo profesional. ¿Cuáles son mis expectativas de crecimiento dentro de la organización? Adelante. Todo esto nos lleva a que pensemos en cuatro factores importantes y que se deben tomar en consideración. Tenemos que hacer, a medida de ir resumiendo todo lo que hemos conversado, una analítica del recurso humano. Tenemos las herramientas para analizar correctamente qué tipo de personal, qué perfil tenemos, hacia dónde queremos llegar y qué logros hemos tenido con este personal y este perfil. Tenemos que personalizar y ser creativos. Cada vez más a nosotros, el mercado en general nos habla diciéndonos que nos conoce.
O sea, cada vez más, una vez que usted ha comprado algo en línea, hay mensajes que le dicen, uy, usted compró una cartera, le faltan los zapatos y la faja, haga combinación. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vamos pidiendo ese tipo de servicio y ese tipo de conocimiento en todo lo que nos rodea. Entonces, claro que se lo vamos a pedir a la larga a nuestros encargados de recursos humanos para que ellos también conozcan y puedan transmitir a la empresa esa experiencia que necesitamos. Comunicar e implementar muchas ideas y muchas iniciativas se quedan en el grupo que lo necesitaba directamente, pero no son comunicadas correctamente en la organización. Una de las cosas que yo he visto en las empresas es que a veces uno llega y hace algún inventario de beneficios y resulta que ni los mismos colaboradores de recursos humanos sabían o eran conscientes de muchos beneficios que ya se estaban implementando o que se estaban dando y solo un grupo muy pequeño accedía a ellos. Y supervisar y evolucionar. Los líderes deben ser ágiles en este desarrollo y deben ser sus aliados, porque recursos humanos es un facilitador. No es el que tiene que ir implementando todo esto, pero tiene que facilitar los medios para poder desarrollar. Ahora, don Luis nos va a dar un resumen de todo lo que hemos hablado. Bueno, hemos hablado entonces de cómo antes de la pandemia la confluencia de los avances tecnológicos y los cambios demográficos y sociales nos estaban llevando a un nuevo mundo del trabajo. La pandemia vino a acelerar, digamos, la velocidad de estos cambios y su impacto, y nos está conduciendo a un nuevo mundo laboral, a partir de un repensamiento que hicieron los colaboradores durante la pandemia sobre dónde, cómo y cuándo quiero trabajar, por qué y para quién quiero trabajar y qué quiero recibir a cambio de ese trabajo. Pero uno de los mensajes claves, y ya lo dijo Victoria, no se trata de hacer, copiar y pegar lo que otros están haciendo. Lo que vayamos a hacer, primero, entendamos que hay que hacer algo, pero lo que vayamos a hacer debe estar acorde a nuestras particularidades, principalmente cuál es nuestra estrategia y luego cómo tenemos que tener una estrategia de la fuerza laboral para poder ejecutar esta estrategia de negocios. Y para eso debemos partir de la estrategia de negocios, entender cuál es el tipo de trabajo que se requiere para ejecutar esta estrategia de acuerdo a nuestro giro de actividad, de acuerdo a nuestra industria y por lo tanto cuál es la fuerza laboral que necesitamos para ejecutar ese trabajo. ¿Cuál es la composición entre trabajadores de conocimiento, trabajador operativo, y esto nos lleva entonces a dónde van a estar, necesitamos que estas personas hagan su trabajo, quienes realmente deben estar en una modalidad presencial, ya sea en una oficina, ya sea en un área de atención a clientes, ya sea porque deben andarse desplazando, porque son, por ejemplo, la de personal de ventas, personal de servicio técnico, por ejemplo, en el caso de las firmas de servicios profesionales. Nosotros, nuestro trabajo está con los clientes, nos desplazamos a trabajar con nuestros clientes en sus instalaciones. Entonces, realmente entendiendo dónde deben hacer su trabajo, ahí donde viene el amarre de todos estos elementos en cuál es la experiencia que necesitamos que esta gente tenga de trabajar con nosotros, porque dos mensajes claves en ese sentido. Uno, ya lo dije al inicio, esta conversación del trabajo remoto, de los modelos híbridos, es principalmente relevante para aquellos personas, trabajadores, que realizaban sus labores de 8 a 5 en un horario de lunes a viernes, en el mismo lugar, en una oficina de su empleador, ¿verdad? Y las características del trabajo que hacen les permiten desarrollarlo con la misma efectividad desde otra localidad, principalmente su domicilio. Pero, ¿qué pasa con los que no pueden hacer eso? ¿Verdad? Con los que deben permanecer en ese edificio o pues, las otras modalidades o operarios de planta, trabajadores agrícolas, auditores, etcétera. ¿Qué pasa con ellos? Al final, debemos entender que el tema no es un copy and paste de algo que otros están haciendo. Cuando hablamos de todos estos cambios de expectativas, el elemento en el que tenemos que entender, ese segundo mensaje, es la flexibilidad. De lo que se trata es flexibilidad, porque yo quiero flexibilidad en cuanto a dónde, cómo y cuándo quiero trabajar.
Eso es lo que debemos entender. No necesariamente quiere decir que yo quiero trabajar desde mi casa, quiero flexibilidad. Entonces, ¿en qué medida le podemos dar un elemento de flexibilidad a esa persona que inevitablemente tiene que trabajar en nuestra oficina, o que trabaja con clientes, o que trabaja en la fábrica, o en el campo agrícola, o en las estaciones de atención a clientes en un banco? ¿Qué es lo que hace sentido en términos de flexibilidad? Porque eso al final, como lo vimos en el tema de la compensación, la clave. Y cómo esa flexibilidad nos va a ayudar a mejorar la experiencia de trabajo. Y para terminar, si pasamos al siguiente, por favor, estos son los mensajes finales con que queremos dejarlos. El primero, lo hemos venido diciendo, desde el 2017 el mundo del trabajo cambia y lo hace rápidamente, y la pandemia no es que ha generado necesariamente nuevas tendencias, sino que ha venido a acelerar y amplificar las que ya estaban en marcha. La amenaza de grandes cantidades de personas desempleadas y no empleables sigue, y el upskilling de la fuerza laboral es aún hoy más importante por la aceleración que la digitalización ha tenido por a la pandemia, y sobre todo para tener resiliencia si alguna vez pronto nos enfrentamos a una situación parecida. Entender que las expectativas de las personas y lo que esperan de la relación laboral está cambiando, esperando una experiencia diferente, que al final es el concepto clave, cuál es la experiencia que las personas están teniendo en la organización, y que el trabajo remoto llegó para quedarse, pero no de igual forma para todos. Tiene que ser que haga sentido de acuerdo al trabajo que yo realizo en mi organización. Y no podemos recompensar hoy de la misma manera que lo hacíamos hace tan solo 2 años, y que esto no pueden ser respuestas aisladas, sino que todo esto debe ser parte de un repensamiento de la estrategia para desarrollar hoy la fuerza laboral que nuestra empresa requiere mañana. Muchas gracias por su atención, y pasamos ahora a ver si hemos recibido preguntas por medio del chat. Muchas gracias, don Luis, y muchas gracias a Victoria también por su participación. Muy importante también los temas, las temáticas que nos comentaban. Ya tenemos algunas consultas, bastantes. La primera de ellas va dirigida a don Luis y dice, si las empresas están abiertas a que sus empleados trabajen de forma remota, ¿abre esto la posibilidad de contratar gente ubicada en otros países de la región como una forma de obtener talento escaso y a lo mejor reducir costos? Conceptualmente sí, o sea, porque realmente si es trabajo que se puede hacer de manera remota y supervisar de manera remota, operativamente sí es viable. ¿Qué es el tema que tenemos que tener cuidado? A menos de que yo sea una empresa que tiene ya establecidas filiales en ese otro país desde el cual quiero contratar gente para suplir necesidades de talento, incluso reducir costos, y los convierto en empleados de esa filial, a menos de que tenga esa facilidad, eso nos va a enfrentar a implicaciones legales y fiscales, ¿verdad? Que eventualmente podrían hacer que esta idea, que conceptualmente es muy interesante y válida, en la práctica resulte difícil de aplicar. ¿Por qué? Si yo no tengo, inclusive en el caso de que yo tenga una filial y los contrato, a la hora de presentar mis declaraciones de impuestos de la filial, esta gente no está trabajando para la filial. Entonces hay una implicación, porque posiblemente este costo de estas personas yo no lo voy a poder reportar como un gasto deducible. Habrá que ver si eso ya sería suficiente para eliminar la idea. Pero si yo no tengo una filial donde los pueda emplear, lo que tendría que hacer es un contrato de servicios profesionales internacional, ¿verdad? Con estas personas. Entonces, cuando la persona, y todos nuestros países tenemos la particularidad de cuando recibimos una factura de servicios profesionales proveniente de otro país, le aplicamos retenciones de impuestos. Entonces, hay una implicación legal de que tengo que establecer un contrato con alguien en otro país a título personal, y tengo que tener esa capacidad de administrar todos esos contratos, y para la persona, cuando me mande su factura, yo le voy a regresar posiblemente el 70% de lo que me facturó. Entonces también, y esa persona además va a tener que llevar su contabilidad, presentar su renta. Entonces, todos esos temas hay que tomarlos en consideración y analizarlos, y podría ser que una idea que conceptualmente es muy interesante, en la práctica no se pueda llevar a cabo. Lo que sí es importante explorar
es que sí se nos amplía la base de talento dentro de nuestros propios países y muchas empresas lo están haciendo. Están ya, ¿por qué? Porque si alguien por el tipo de trabajo lo puede hacer desde su casa aquí en la ciudad, también lo puede hacer desde el interior del país. Entonces, más bien se están buscando personas que hagan el trabajo siempre en su país, como empleados de su empresa, en su nómina, pero desde otras regiones del país. Esa sí es una idea más interesante de explorar. Muchas gracias, don Luis. La siguiente pregunta va para Victoria. Dice así, ustedes hablaron de la evolución de la compensación, de la flexibilización total que han visto en el mercado en términos de menú de beneficios. ¿Consideran ustedes que las empresas lo han implementado? Muy interesante la pregunta. Sí, sí hay empresas que lo han implementado y lo implementaron, lo han reforzado durante la pandemia, lo tenían implementado desde antes. Realmente estamos buscando a una flexibilización hacia grupos de colaboradores más allá del nivel jerárquico, en donde tengan temas en común, que ese beneficio tome todo sentido, ¿verdad? Porque hay beneficios que a veces se establecen un poco por competitividad para tener una lista y decir que los tenemos, pero puede ser que a mí como colaborador, por el momento en el tiempo en que estoy, no me hagan nada de sentido. Entonces, sí hemos visto, sí se han implementado, y más allá, igual, más allá de la flexibilización de los beneficios, también hemos visto que muchas empresas han optado por hacerlos más ágiles y más fáciles de acceder a ellos, con una comunicación o un mercadeo interno que les permita a los colaboradores realmente beneficiarse con lo que la empresa les está brindando. Muchas gracias. La siguiente pregunta, perdón, va dirigida a don Luis Garrido. La encuesta Hopes and Fears que mencionaron, ¿está disponible para el público? Sí, claro. La que nosotros hicimos para nuestro territorio está disponible en nuestra página en internet, PwC Interaméricas. Ustedes buscan PwC Interaméricas y van a ver en la página de ingreso una sección de publicaciones, le dan clic y en esa sección de publicaciones la pueden encontrar. Y la global la pueden encontrar en la sección de publicaciones de PwC Global. Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos va dirigida. Dice, con lo que han conversado, ¿qué papel juegan los bonos o compensación variable en las nuevas formas de remuneración? Ok, sí, se vuelven importantes. Como ustedes pueden ver, hoy en día son un aliado importante para poder facilitar esa remuneración que no se vuelva fija, ¿verdad? Porque la remuneración fija, ya el puesto o ese salario va creciendo y se va incrementando con el tiempo y se vuelve ese costo para la organización que muchas veces los hacen tomar decisiones que no son las que querían, ¿verdad? Porque se crece mucho la planilla. Entonces, la parte de bonificaciones y la parte de compensación variable sí ha tomado gran relevancia y se vuelve un aliado bastante estratégico para poder realmente repartir o para realmente recompensar en el momento que la empresa puede hacerlo. Entonces, sí considero que se ha vuelto un muy buen aliado para todas estas estrategias hacia dónde quieren ir las empresas y sí es algo que es importante de ir implementando los que no lo tengan. Gracias, Victoria. Tenemos también otras consultas. La siguiente es, buenos días, en promedio, ¿qué porcentaje de la remuneración total es la que corresponde a salario y la que corresponde a beneficios? Bueno, ese detalle, como lo pudieron ver, está en el resumen ejecutivo que incluimos en la herramienta, que todos tienen acceso a partir de hoy en la tarde, pero también podemos ver que más o menos la parte de beneficios en especie vendría a ser como un 5 o 6%, dependiendo del puesto, dentro del paquete de remuneración. Después está la parte variable, que vendría a ser entre un
15 y un 20%, y ya después viene la parte fija. Pero sí, los beneficios en especie podríamos decir que están tomando relevancia y pueden llegar a ser hasta un 6-7% de la remuneración. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué técnicas o tendencias de retención está utilizando el mercado? Hemos visto de todo, pero realmente lo que yo creo que ha tenido mayores efectos es conocer muy bien a su personal, hacer un buen análisis de qué es lo que quieren las personas y hacia dónde van. Y también, paralelo a ese análisis del personal, tener un análisis bien detallado de los puestos y cuál es el nivel de, digamos, qué importancia o importancia estratégica del puesto en la organización, para poder enfocar todas estas estrategias de retención en aquellas posiciones que realmente para la organización estratégicamente hacen sentido. Y aprender a vivir con la rotación de aquellas posiciones que tal vez en términos de capacitación, en términos de productividad, en términos de rendimiento, no necesariamente son las que debemos enfocarnos a retener. Entonces, sí, se han establecido estrategias de retención, se han hecho análisis y recomendamos hacer análisis de la rotación, no solo ver el dato frío, sino analizar en qué áreas me está rotando más gente, qué género me está rotando más, qué niveles me están rotando más, qué puestos me están rotando más, para poder tener esos análisis y poder determinar qué estrategia de retención va a tener la organización. En el caso del beneficio de seguro médico de vida, ¿las empresas pagan el 100%? Ok, igual en la herramienta ustedes tienen acceso a la encuesta de beneficios donde viene el detalle de cada uno de estos beneficios que Diana habló y ahí pueden ver a qué niveles les pagan qué porcentaje. No el 100% de las empresas no pagan el 100% del seguro. Sí hemos visto empresas que tienen una parte la paga el colaborador, otra parte la paga la empresa. Pero para ver el detalle uno a uno, qué niveles y qué cantidad, eso lo pueden ver en el detalle de beneficios. Pero a la pregunta, no el 100% pagan las empresas. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿tienen información orientada, muy interesante, orientada a distribución de puestos y salarios enfocada en género? Sí, la encuesta, no sé si ustedes fueron los que nos la suministraron la información, sino la plantilla que nosotros les enviamos para recolección, ahí les pedimos que nos indiquen el género de la posición o de la persona que tiene esa posición y la estamos recolectando. Ahorita no hay cortes porque no todos se toman la tarea de llenárnosla, pero entre más ustedes no la suministren, nosotros podremos hacer los análisis en relación a género en términos de remuneración. Gracias. La siguiente pregunta, con el tema de la inflación anual, ¿siempre se tiene que hacer este ajuste a los salarios o cómo se calcula para ser siempre competitivos en el mercado? Bueno, vamos a ver. Lo que sí se tiene que establecer es una política salarial de la mano de la estrategia de la empresa, ¿verdad? Y esa política salarial debe determinar qué hacer o qué va a hacer la empresa en términos del comportamiento de la inflación. No es algo directo, no es lineal, que si la inflación sube, los salarios suben, no es como funcionan así las empresas. Y para la parte de la pregunta de no perder competitividad es medir el mercado, estar monitoreando el mercado año a año como mínimo para determinar cuál es el comportamiento de la oferta y demanda del mercado. Porque les recuerdo que no todas las empresas aumentan solamente por inflación, sino mi vida sería genial y tendría muchísimas menos canas de las que tengo, que gracias a la pantalla no se ven mucho, pero realmente no debería ser, no es algo lineal con la inflación, es algo que tenemos oferta y demanda, tenemos las necesidades del puesto, tenemos las estrategias de la organización, entonces todos esos factores con un muy buen segmento de comparación y midiendo el mercado año a año es que les permite determinar esa competitividad que necesitan. Gracias, Victoria. Creo que vamos a dejar esta como la última pregunta, muy interesante también. Dice, ¿cómo recomiendan combatir la resistencia a regresar al trabajo presencial?
Bueno, con muy buena comunicación, creo que lo primero es la comunicación, la apertura, la transparencia, ¿verdad? Y el sentido de justicia. Tenemos que comunicar muy bien a nuestros colaboradores y darle un sentido a ese regreso, si es que en verdad la organización lo necesita. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a analizar. Acuérdense que les dije que tenemos que tener un muy buen análisis, un muy buen analytic de nuestro personal. Entonces, igual de los puestos, hay posiciones que no pueden ejercer sus funciones de forma remota, hay posiciones que sí las podrían ejercer. Entonces, analizando cada una de estas posiciones, comunicándolo correctamente y darle un sentido a esos puestos que están regresando a su lugar de trabajo, eso hace que pues minimice un poco el impacto. Pero sí tiene que tener muy buena comunicación, muy buena transparencia, equidad y justicia, y que sea algo que le haga sentido, ¿verdad?, a los colaboradores. Vamos a ver, ¿a qué me refiero? A que no van a traer a alguien a la oficina a hacer exactamente lo mismo que está haciendo en las casas. O sea, si traen a alguien a la oficina para que pase el 90% de su tiempo conectado en una videollamada porque reporta a personal fuera de Guatemala, pues a esa persona no le va a hacer sentido estar yendo a la oficina siempre. Entonces, tomemos en consideración esos factores para poder definir esa política de regreso al sitio de trabajo. Magnífico. Muchas gracias, Victoria. Creo que hasta acá vamos a dejar las intervenciones en cuestión a consultas. El resto podemos dirigirnos hacia ustedes o pueden también enviarnos sus consultas a nuestros correos para que puedan profundizar más tal vez en el tema. En este momento vamos con Diana, quien estaría cerrando desde Guatemala esta sesión. Adelante, Diana. Hola. Gracias, Laurita. ¿Me escuchan? Sí. Adelante. Perfecto, gracias. Pues agradecemos muchísimo a toda su participación. Gracias a Ronnie, a Victoria y a Luis por su intervención en nuestra presentación de resultados. Fue un gusto estar con ustedes esta mañana. Les agradecemos haber participado activamente en nuestra reunión y nos vemos pronto. Que tengan un buen día. Gracias.